Quizás aclarar algunos puntos primero cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo. Primero, que entendamos que la iglesia no tendría sentido sin la presencia del Espíritu Santo sobre ella. Por cierto, el mismo Señor Jesucristo prometió su Santo Espíritu a sus discípulos, a quienes Él le había dado la gran comisión en Mateo 28, a quienes había dicho que extiendan este mensaje, el Evangelio, que enseñen a todas las naciones, pero les dijo que no los iba a dejar solos. Y en Hechos capítulo 1 vemos que de pronto el Señor asciende al cielo y los discípulos se quedan viendo boca abierta, ¿no? Hacia arriba. De tal manera que se tuvo que aparecer un ángel y decir, ¿qué hacen viendo boca abierta hacia arriba, ¿no? Anda, únanse, reúnanse, que se va a cumplir, ¿no? Que va a venir sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Y el verso 8 dice que ciertamente les dice, ¿no? Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, iban a ser llenos de poder, ¿no? Pero no era un poder de pronto para que ellos sean Superman o Iron Man, ¿no? Sino iba a ser un poder para que ellos puedan testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y ciertamente vemos que eso en Hechos capítulo 2 se llega a cumplir, ¿no? Y desde aquel entonces vemos entonces a través del libro de Hechos la historia de la iglesia, los inicios de la iglesia, pero en realidad son los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia, porque cada una de las cosas que estos hombres, sea Pablo, sea Bernabé, sea Pedro, sea Santiago, sea Felipe, sea Esteban, ellos no hicieron nada en sus fuerzas, no. No hubieran podido hacer lo que hicieron en sus fuerzas. Desde predicar el mensaje hasta el punto de resistir los azotes o la cárcel. No lo hubieran podido hacer si el Santo Espíritu de Dios no hubiese estado ahí para equiparlos, para sostenerlos, para dirigirlos, para guiarlos, como a Pablo, cuando de pronto él quería ir a una ciudad a predicar, dice que el Espíritu Santo lo impidió a que no vaya por ahí y lo dirigió a que vaya por otro lugar. Entonces vemos en la historia de toda la iglesia la presencia del Espíritu Santo obrando. Ahora la pregunta es, si para ellos fue así, ¿cuánto más para nosotros? Bueno, que estamos más lejos en años de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos pretender guiar la iglesia, servir a Dios, hacer iglesia en nuestras fuerzas sin la guía de este Espíritu Santo. Con mayor razón necesitamos, ¿no?, a este Santo Espíritu de Dios morando en la vida de cada uno de nosotros y moviéndose en la iglesia, ¿no? Moviéndose su presencia. De lo contrario, si sacamos al Espíritu Santo de la iglesia, si de pronto hacemos las cosas, comenzamos a guiarla conforme a una agenda de pronto personal, a una agenda que está de moda, a una agenda política, sin el Espíritu Santo, la iglesia sería prácticamente un club social, una reunión de personas, no sé, ¿no? O sea, un partido político, cualquier otra cosa menos iglesia. La iglesia se debe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es esencial en esta iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia también nos muestra que el cuerpo de Cristo, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. De tal manera que si puedes ir buscando en tu Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, Pablo describe claramente esta figura, ¿no? De que somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros, los creyentes, de la iglesia Jesús Salvador, de la iglesia que de pronto puede estar en Estados Unidos, de la iglesia de Chorrillos, si son genuinos creyentes, cada uno de nosotros venimos a ser miembros de este cuerpo que es del Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza. Entonces, si has encontrado 1 Corintios capítulo 12, mira lo que dice el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno, dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, y son muchos realmente, a través de toda la historia, son un solo cuerpo al mismo tiempo, pero al mismo tiempo somos una sola iglesia, que hoy en día, de alguna manera, lógicamente también es bíblico, las iglesias locales en diferentes lugares, pero en la iglesia el Señor es una sola, es un solo cuerpo, un cuerpo universal, pero de genuinos creyentes, ¿no? No de cualquiera. No está tanto en que digas yo pertenezco a Jesús Salvador, sino que yo pertenezco a Cristo. Y eso te hace miembro de su cuerpo, ¿no? Tú puedes congregar en Jesús Salvador o puedes congregar en una iglesia eh, físicamente grande, reconocida quizás en el país, ¿no?
incluso internacionalmente a lo mejor, pero si tu vida no está en Cristo, no eres miembro de ese cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual que se manifiesta a través de nosotros como miembros de ese cuerpo. Es distinto, ¿no? Dice verso 13 de 1 Corintios 12, dice, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en el cuerpo. Y aquí esto muchas veces se confunde. La palabra bautizado significa sumergidos. Recuerda, la palabra bapto significa sumergidos, y justamente nos hacía la idea cuando de pronto se bautiza a un cristiano en agua, ¿qué es lo que sucede? Se sumergía al creyente en el agua, y eso representaba la muerte a su yo, la muerte a su pecado, a su vieja vida, y cuando salía del agua, es como que ahora, he dicho, he resucitado a una nueva vida con Cristo, ¿no? Ahora Cristo vive en mí. Pero aquí nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos estos miembros de este cuerpo del cual está hablando, todo creyente, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Justamente gracias a la obra del Espíritu Santo fuimos introducidos y ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora somos su iglesia, ¿no? Esa es la obra preciosa que ha hecho el Espíritu Santo, que nos convenció de pecado y nos ha llevado a la verdad, ¿no? Y Él es porque es muy importante durante nuestra conversión, ¿no? Él hizo posible nuestra conversión, que esa palabra que de pronto oímos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hizo su obra preciosa en tu vida y te introdujo, te ha sumergido al cuerpo de Cristo. De tal manera que ahora ya no estás solo, ahora tienes una familia espiritual, ¿no? Todo creyente genuino en Cristo es tu familia, es tu hermano, tu hermana, porque juntamente con ellos podemos decir Padre nuestro, ¿no? Entonces te das cuenta. La Biblia nos muestra que antes no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios, pero el Espíritu Santo hizo este trabajo de hacernos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice ahí, mira, en el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y aquí está hablando de que la iglesia o el cuerpo de Cristo está integrado no solo por judíos, no solamente por el pueblo de Jerusalén, sino que estaba integrado aún por gentiles, aún por griegos. Cuando dice griegos, los griegos eran los enemigos intelectuales del pueblo judío, pues, ¿no? Entonces está diciendo cualquier otro más puede ser introducido por este Santo Espíritu. Dice sean esclavos o libres, ¿no? O sea, entonces está refiriéndose básicamente a todo tipo de persona que haya creído en Jesucristo. El Espíritu Santo lo ha hecho ahora miembro del cuerpo de Cristo. Verso 18, más adelante dice lo siguiente, mira. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ahora no dices, ya entendí que soy miembro del cuerpo de Cristo, soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo, pero ahora todos seremos iguales. No, de tal manera como en nuestro cuerpo, ¿no? Físico, no todos nuestros miembros son iguales, ¿no? Tenemos un dedo gordo y un dedo meñique, ¿no? Tenemos una nariz y tenemos una oreja, ¿no? Y cada quien cumple una función. Entonces lo que nos está tratando de hacer ver es eso, ¿no? De que 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, no todos somos iguales, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Somos un solo cuerpo en Cristo? Sí, pero cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo también dice que vamos a tener distintas funciones. Y Romanos habla un poco más de esto también, Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, mira lo que dice. Porque de la manera que en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y aquí Romanos es más explícito, ¿no? Porque dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, muchos, diversos, según Corintios, que Él incorporó como Él quiso, ¿no? Pero dice, no todos tenemos la misma función. Cada miembro del cuerpo de Cristo, es decir, tú y yo, somos iguales en dignidad a los ojos de Dios, pero en funciones podemos ser diferentes. Y a eso es lo que quiero llegar más adelante, que tú y yo podemos tener distintos o diferentes dones. A ti y a mí el Señor nos puede usar de diferentes maneras, pero al final y al cabo pertenecemos a un mismo cuerpo y tenemos que agradar a una misma cabeza, que es el Señor Jesucristo. Por eso es que tú puedes ver ahí en tus pantallitas
hasta físicamente no todos somos iguales, ¿no? Algunos son gringos y no ponen su cámara, como Alex Pacheco. Otros son, no sé, ¿no? Cholos como yo, que viene de la sierra. Otros, no sé, pues no sigo diciendo más, porque de pronto. Pero aún en nuestra función, en el cuerpo espiritual del Señor, también ocurre eso, ¿no? O sea, ocurre eso de que tenemos diferentes funciones, pero somos iguales en dignidad ante Dios. En dignidad, en realidad diríamos que todos somos indignos, pero a todos Él nos hizo dignos. Amén. Y Romanos, mira qué dice, verso 5, 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Y eso es interesante. Podemos ser diversos, podemos ser distintos en función, pero finalmente todos somos un mismo cuerpo. Y cuando dice que todos somos un mismo cuerpo, se refiere que todos somos valiosos. Todos somos valiosos. Todos tenemos una utilidad. No hay ningún miembro en el cuerpo del Señor que pueda decir, yo soy un bueno para nada. Podría decirlo quizás, pero el Señor no lo ve así. Todos somos útiles y por algo el Señor ha permitido y nos ha incorporado a su cuerpo y nos dice que ahora somos miembros de su cuerpo. Porque si somos dirigidos por la cabeza que es Cristo, ciertamente vamos a encontrar y descubrir nuestra utilidad, nuestra función en ese cuerpo de Cristo. Pero si de pronto yo ni siquiera sé que soy miembro del cuerpo de Cristo, un miembro vivo del cuerpo de Cristo, no voy a saber para qué soy útil, ¿no? Entonces, es interesante. Dice, y todos los miembros unos de otros. Y esta palabra, y todos los miembros los unos de los otros, significan que todos los miembros de alguna manera colaboran o cooperan para edificarse o para hacerse un bien unos a otros. Todos los miembros, de alguna manera, dentro del cuerpo de Cristo, dependemos unos de los otros. Pastor, aún el hermano chinchoso es útil para mí, es útil para afinar tu paciencia, por ejemplo. Todos somos útiles en ese sentido, ¿no? Nadie puede sentirse menos de decir, yo no creo que sea útil. Todos somos útiles y todos podemos edificarnos unos a otros si reconocemos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, dicho eso, mis hermanos, recordando que pertenecemos a un mismo cuerpo y que somos miembros de un mismo cuerpo, pero que no todos tenemos una misma función, entonces esto nos lleva a pensar entonces cuál es mi función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer en el cuerpo, ¿no? Entonces, y ahí eso es lo que queremos llegar con este estudio, para que tú puedas descubrir a la luz de la palabra de Dios a qué te ha llamado el Señor, o cómo puedes desarrollar ese don o ese talento o ese ministerio que el Señor tiene para ti. Y muchas veces, por ignorancia, el creyente no desarrolla justamente los dones o no asume esa función al cual el Señor lo ha llamado y piensa que lo ha llamado a ser apéndice, ¿no? Saben que el apéndice hasta hoy en día sigue investigando para qué es útil, ¿no? Pero para algo será útil, el Señor lo ha dejado ahí. Y a veces uno piensa que es un apéndice, ¿no? No creo, mejor que me corten, ¿no? O sea, mejor que me corten. Recuerda, cuando un miembro de nuestro cuerpo no es utilizado, termina siendo atrofiado. Haz un experimento, ¿no? Haz un experimento, no sé, véndate las manos, ¿no? O sea, véndate las manos y de pronto por un mes, ¿no? Tus 5 dedos, y después de un mes desátalos, ¿no? Y a ver, ponte a escribir con esa mano. Se va a olvidar, se va a atrofiar, ¿no? No sé, o sea, incluso cuando usan yeso por una caída de pronto, necesitan una terapia para que vuelva a recuperar, ¿no? Y a veces cuando justamente no nos estamos ejercitando en el sentido de que no estamos cumpliendo nuestra función en el cuerpo del Señor, nos atrofiamos. Nos atrofiamos y ahí es donde de pronto decimos, ¿qué pasa conmigo? Parece que no soy útil para nada. Cuando en realidad en las manos del Señor, todo recipiente, así sea de barro, no está su valor en que sea de barro, de oro o de plata. Su valor está en que el alfarero es el Señor. Y cualquier cosa que el Señor, al que te haya llamado a hacer, ya es grande por el hecho de que Él te ha llamado a hacer. Esto lo aprendí de un amigo que ustedes conocen, David Troncoso, ¿no? Yo solía hablar con él cuando le decía así, pues, yo le decía así, ¿no? La pequeña obra en la que Dios me ha llamado a servir, y él me dijo, Anderson, te equivocas. Y yo le dije, ¿cómo? No, o sea, según yo estaba siendo humilde al decir la pequeña obra en la que el Señor me ha llamado a servir, me dijo, si viene del Señor no puede ser pequeño. O sea, si es del Señor, es del Señor. Y dale su lugar, ¿no?
toda obra del Señor es obra del Señor. Simplemente el hecho que venga del Señor. Entonces lo mismo, mi hermano, la función al cual te haya llamado el Señor, aparentemente te puede parecer pequeño, menos importantes, pero el simple hecho que el Señor te lo haya dado es muy importante para Él y es muy valioso para Él. Y eso necesitamos entenderlo, ¿no? Efesios 4, mira lo que dice, es interesante, Efesios 4, capítulo 4, verso 11. Luego vamos a estudiar estos pasajes detalladamente, pero lo que por ahora quisiera que entendamos cuál es nuestra importancia como miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Y que todos tenemos una función. Dice el verso 11 de Efesios 4, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él quiere perfeccionar justamente su iglesia, al creyente, a ti y a mí. Él es el interesado en perfeccionarnos. ¿Para qué dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Él es el interesado en perfeccionar y edificar su cuerpo, porque sabe que tú y yo podemos llegar a sus caminos siendo imperfectos, pero en las manos de Él, siendo miembros de su cuerpo, cumpliendo nuestra función, asumiendo nuestra labor ante Dios, asumiendo que Él nos ha llamado por un propósito, Él va a ir edificando ese cuerpo. Verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, dice, ¿no? Por donde quiera, significa esto. De todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del enemigo, ¿no? O las artimañas del error. El gran peligro de un miembro cuando no sabe que es miembro del cuerpo de Cristo y que eso te hace valioso, no por lo que eres, sino por lo que el Señor es el que te ha introducido y ahora te dice que eres miembro de su cuerpo. Eso te hace valioso. Pero si yo de pronto desconozco esto, ignoro esto, como tal como dice ahí, ¿no? Voy a ser llevado por cualquier viento de doctrina, porque no estoy justamente entendiendo que tengo un lugar en el reino del Señor, en la iglesia del Señor, ¿no? Y justamente el enemigo va a estar fuera para distraernos y llevarnos por cualquier viento de doctrina, cualquier artimaña del error, ¿no? Porque no estamos justamente compenetrados con el cuerpo de Cristo. Puedes decir, yo creo en Cristo, yo estoy en el Señor, pero ahí viene la importancia de pertenecer a una iglesia local, donde yo pueda descubrir para qué he sido llamado, en qué puedo aportar al reino del Señor, ¿no? 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Si Cristo es la cabeza, hay mucho por qué crecer. No es dable que pronto la cabeza que es Cristo y de pronto no creo que la voluntad del Señor sea tener un cuerpo raquítico, ¿no? Y si nosotros somos miembros de ese cuerpo y no estamos creciendo en todo, no estamos reconociendo para qué hemos sido llamados, no estamos edificándonos unos a otros, ciertamente ese cuerpo va a estar ahí débil, ¿no? Y esa no es la idea. La idea es de que el cuerpo tiene que estar como la cabeza, siempre y cuando sea guiado por la cabeza, ¿no? Y de acá de pasada un paréntesis, ¿no? Muchas veces se ha enseñado o se dice que la cabeza de la iglesia es el pastor. Falsedad de falsedades, ¿no? La cabeza de la iglesia es Cristo. El pastor es un miembro más de ese cuerpo que tiene una función, pero eso no lo hace de mayor valor frente a otro miembro del cuerpo. Todos somos iguales en dignidad a los ojos de Dios. El pastor es un pecador, al igual que los miembros de la iglesia somos pecadores y débiles, imperfectos. Pero tenemos funciones diferentes, ¿no? Esa es la única diferencia, las funciones que podamos tener y a lo que el Señor nos ha llamado, tal como comenzaba Efesios 4:11, donde dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿no? Entonces son diferentes ministerios, pero finalmente todos hemos sido constituidos por el mismo Señor. Verso 15, Efesios 4 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿te das cuenta? Ese sentido de cooperación de unos a otros,
según la actividad propia de cada miembro, ¿no? Según la actividad, o sea, el miembro el miembro, es decir, el creyente que es miembro del cuerpo de Cristo necesita estar en actividad con su Señor, en actividad para con el cuerpo que es la iglesia. No puede vivir aislado, no puede decir, yo creo en Dios a mi manera, desde mi casita nada más, yo mismo leo mi Biblia. Parece de alguna manera justificado porque ante tanta falsedad que hay en nuestra sociedad, ante tanto mal predicador, ante tanto mal testimonio de ciertas iglesias, pareciera justificado decir, no, ya, ¿para qué creer en la iglesia yo desde mi casa nada más? Sí, y ciertamente eso es lo que muchas veces han causado aquellos que no han asumido con responsabilidad este ministerio que es la iglesia, ¿no? Pero eso no nos puede dar pie a decir, no quiero ser parte, no quiero ser miembro del cuerpo de Cristo. Necesitas ser miembro del cuerpo de Cristo y entender que el Señor ahí dice nos va a mantener activos unos a otros, porque somos miembros. Y ahí va a haber crecimiento. Mira cómo termina este versículo 16. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a edificar. Solo, ¿cómo me podría edificar? ¿Con quién podría pulir mi mansedumbre? ¿Con quién podría pulir mi paciencia? ¿A quién estaría yo animando si de pronto me aíslo? ¿O por quién estaría siendo animado? ¿A quién podría estar enseñando o quién me estaría enseñando? La iglesia del Señor, a través de todo el libro de Hechos, no vemos un llanero solitario. Vemos formando a Pablo comunidades en diferentes lugares, en Corinto, en Galacia, en Tesalónica, formando comunidades, levantando, enseñando, y ese es el sentido de la iglesia. Amén. Entonces, mis hermanos, dicho esto, cada miembro tiene su propia actividad, dice, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Toda esta edificación es en el amor del Señor, ¿no? Entonces, somos un cuerpo, cada uno de nosotros, aunque tenemos diferentes funciones, a esta función muchas veces se le conoce como don o habilidad dada por Dios. Amén. Entonces, justamente, entonces tenemos que entender, para nosotros cumplir esta función activamente dentro del cuerpo de Dios, el Señor dice que nos ha dado dones espirituales, y a eso quería llegar. Estos dones espirituales no es para de pronto exhibirlo, no es para hacer shows, sino es justamente con este propósito de edificar la iglesia, de edificarnos unos a otros. Para eso fue dado el don, ¿no? Por cierto, la palabra don proviene del vocablo griego carisma, ¿no? Que significa regalo de Dios o regalo sobrenatural o habilidad dada por Dios, habilidad sobrenatural dada por Dios. No confundir con la palabra talento. Talento es una habilidad natural o innata del ser humano, que sin necesidad de ser creyente es un buen pelotero, por ejemplo. Sin necesidad de ser creyente puede ser un buen orador. Sin necesidad de ser creyente puede ser un buen profesor, ¿no? O sea, o un buen músico. Dones se está refiriendo a esa habilidad dada por Dios, pero esa habilidad espiritual dada por Dios en el contexto de iglesia. Entonces, no confundir la palabra don con talento, ¿no? O sea, es distinto. Aunque ambos Dios lo permite que lo tengamos, ¿no? Algunos son muy buenos con sus talentos que Dios les ha dado desde nacimiento, y si te conviertes al cristianismo, definitivamente ponlo al servicio del Señor, ¿no? Pero no podemos decir que ese talento está en la Biblia y es bíblico y él no. Es un talento que Dios le ha dado innato, ¿no? Un talento natural que a otros no lo tienen, ¿no? Entonces, ahora sí, nos vamos a Corintios, que estábamos leyendo al inicio, 1 Corintios capítulo 12. Entonces vamos a hablar un poco de estos talentos. 1 Corintios capítulo 12 es interesante cómo comienza en el verso 1. Mira, todo este estudio va a estar basado en 1 Corintios capítulo 12 y por ahí vamos a estar tocando algunos textos de Romanos y Efesios, ¿sí? Comienza diciendo Pablo, si tú te das cuenta, en esta primera carta a los Corintios, Pablo, hasta el capítulo 11 les ha hablado de su carnalidad a esta iglesia. Y hemos visto un poco que esta iglesia era un poco carnal, ¿no? Inmadura, mejor dicho. Y hasta el capítulo 11, Pablo los ha exhortado toda su carnalidad, como quien diría como nosotros, ¿no? Le ha dicho todo lo malo, ¿no? Y eso duele. Y ahora Pablo cambia de alguna manera el sentido de su mensaje y dice en el verso 1, el capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vuelvo a leerlo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que no quiere que ignoren acerca de los dones espirituales, es porque los dones espirituales es algo muy importante dentro de la iglesia. O al menos en Corintios es algo que ellos habían descuidado o estaban haciendo una mala administración de estos dones. Y Pablo le está diciendo, no quiero que haya ignorancia en cuanto a esto, ¿no? Pablo escribió hasta en 4 oportunidades esta frase de no quiero que ignoren. En Romanos 11, no lo busques, anótalo, en Romanos 11:5 también les dijo, no quiero que ignoren cuál es el plan que tiene Dios con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque iglesia como Corintio era una iglesia gentil, donde no habían judíos, sino eran gentiles de otros lugares. Ellos estaban menospreciando de alguna manera al pueblo de Israel que no había recibido al Señor, ¿no? Entonces decían, los judíos lo han rechazado y todo lo demás. Y Pablo le hizo, no quiero que ignoren que Dios todavía sigue teniendo planes con el pueblo de Israel, y les llama la atención. Eso digo a los romanos, les dice eso. A los tesalonicenses también igualito les dijo, no quiero que ignoréis acerca del rapto, ¿no? De la segunda venida de Cristo, de la resurrección o de la segunda resurrección. Y justamente estos temas como que son picantes, ¿no? Como que son picantes en el sentido de que hasta hoy en día muchos conocedores de la Biblia no se ponen de acuerdo en cuanto a, por ejemplo, cuál es la función del pueblo de Israel en el tiempo del Apocalipsis. Y Pablo les dice, pongan ojo, pestaña y ceja, no ignoren esto, ¿no? Y les explica ahí en Romanos. Hasta hoy en día también hay muchas discrepancias en cuanto a la resurrección de cuando Cristo venga en las nubes, ¿no? También por ahí el tema del rapto, cuándo va a ser y todo eso. Y Pablo le dice, no quiero que ignoren de eso. Pero también les dice más adelante, en lo que estamos viendo, dice, no, en 2 Corintios 2:11, anótalo nada más, dice, no quiero que ignoren de las maquinaciones de Satanás. Corinto era una iglesia que se confiaba, ¿no? Que confiaba, bueno, ya somos iglesia del Señor, por lo tanto, ya hemos vencido a Satanás, como dicen muchos, y Pablo les dice, no quiero que ignoren porque Satanás tiene maquinaciones, ¿no? Hay una guerra espiritual. Pero en esta ocasión está diciendo, no quiero que ignoren de los dones espirituales. ¿Y por qué? Porque así como los temas anteriores, los dones espirituales también hoy en día ha sido ignorado en el sentido no que de desconocimiento, sino ignorado en cuál es la función de los dones del Espíritu Santo y cuál es su vigencia del Espíritu Santo. Hoy en día hay dos grandes extremos, los pentecostales, no sé si te suena esta palabra, y los conservadores o bautistas bíblicos, también lo llaman algunos, ¿no? Los pentecostales, ellos ponen bastante énfasis sobre estos dones y lo administran de una manera desordenada y de pronto ya no tanto se dejan guiar por el Santo Espíritu de Dios, sino por lo que dice el predicador, y de pronto comienzan a hacer cosas como quizás has visto en videos de YouTube o en la televisión, donde danzan, gritan, hablan en otras lenguas desordenadamente. Se han ido a un extremo donde han perdido el sentido de qué son los dones del Espíritu Santo. Y hay otro extremo conservador de los bautistas bíblicos. Ellos son muy buenos en doctrina en cuanto a Jesucristo, en cuanto a la palabra, pero en cuanto a los dones, justamente ellos se han ido a un extremo de decir, los dones del Señor ya no están vigentes. Entonces hay dos extremos. Pero si nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la Biblia misma nos muestra que estos dones están vigentes, pero que el creyente no lo puede usar a su antojo como él quiere, sino que estos dones son administrados por el Espíritu Santo, y él es Espíritu Santo el que va a permitirnos desenvolver o desarrollar estos dones de una manera correcta, con una finalidad correcta, que es edificar su iglesia. Entonces, cuán necesario es aprender sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, esta noche el Señor nos está diciendo, no ignoren este tema, porque te puede decir un extremo de hacer un mal uso de estos dones, de seguir simplemente lo que todos hacen o lo que parece sensacional, o lo puedes hacer en tus emociones, de pronto has perdido el sentido. O te puedes ir a un punto de decir, no creo que eso suceda con nosotros, y de pronto simplemente no estás ejerciendo el don que el Señor te ha dado, ¿no? Entonces, seas nuevo, seas antiguo, es necesario que conozcamos y constantemente podamos recordar cuál es el verdadero propósito de estos dones. Me acuerdo que este mismo tema lo estudiamos el año pasado en el mes de febrero, cuando todavía no había pandemia. Y ahora nuevamente lo estamos tocando porque siempre es bueno volverlo
volverlo a recapitular. Amén. Entonces, no nos vayamos a ninguno de esos extremos, sino veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y es interesante porque el verso 2 y el verso 3 del texto que estamos leyendo, Corintios, dice: sabéis que cuando erais gentiles, cuando eras incrédulo, le está diciendo a la iglesia, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, dice, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía con la iglesia? Le está diciendo que cuando tú eras gentil, te dejabas llevar por lo que estaba de moda, por lo que la mayoría dice, ¿no? Como dice, ¿no? Como esos ídolos mudos te llevaban por donde ellos querían, ¿no? Eras extraviado. Y lo que Pablo le está diciendo ahora a los creyentes de Corintio, les está diciendo: no ignoren estas cosas, estos asuntos espirituales en cuanto a los dones del Espíritu Santo, y mucho menos se dejen llevar porque yo creo que es así, o la mayoría dice que es así, o los bautistas dicen que es así, o los pentecostales que es así. No tanto te dejes llevar por lo que la mayoría hace, sino déjate guiar por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ya regresé, mil disculpas. Disculpas, se me fue el internet, pero ya estamos aquí nuevamente. Entonces, lo que está diciéndole Pablo es decir que si ustedes tienen el Espíritu Santo, dice, nadie que tiene el Espíritu Santo puede decir maldito a Jesús. Y Pablo está yendo a un extremo de hacerlos reaccionar, de decir, si ustedes reconocen a Jesús como su Señor, es porque el Espíritu Santo los está guiando a reconocerlos. Mira cómo continúa ese versículo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo está en ustedes y les ha permitido reconocer que el Señor Jesucristo es tu Señor, ese mismo Espíritu Santo te va a dar el conocimiento y la guía para poder entender estos asuntos espirituales. Hola, ¿cómo estamos? Mil disculpas, se me fue el internet de nuevo, pero ahorita lo solucionamos. Mil disculpas, me dan un instante. Ya. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, ¿me escucha? Si alguien me confirma ahí, porfa. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Perfecto. Allá, seguimos. Entonces, lo que Pablo les está diciendo a los corintios, primero les ha dicho, no ignoren en cuanto a los dones del Espíritu Santo, no ignoren en cuanto a este asunto espiritual que en Corintio había estado causando confusión, ¿no? No estaban desarrollando los dones de una manera correcta. Entonces, Pablo los lleva al punto de decir, mira, si el Espíritu Santo está en ti, tú no puedes decir de pronto que Jesús es anatema, maldito. Pero si tú dices que Jesús es el Señor, es porque el Espíritu Santo está en ti. En otras palabras, está diciéndole, si tú eres creyente y crees en el Señor Jesucristo, entiende que es gracias al Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo que te ha revelado que Jesús es el Señor, ese mismo Espíritu Santo te va a ayudar a entender estos dones. ¿Me dejó entender? Entonces, básicamente, y lo mismo nos dice a nosotros. ¿Cómo vamos a entender los dones o el llamado o la función o cuál es el don que el Señor me ha dado en la medida en que tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo y nos dejemos llevar y guiar por el Espíritu Santo? No tanto en el que yo me ejercite para de pronto decir, haga un test, ¿no? Vocacional, a ver qué don es mío. No tanto, no son mecanismos de lo que la mayoría dice o cómo, no, sino es el Espíritu Santo el que nos va a llevar al entendimiento y también para poder ejercer estos dones. Cuán importante es entonces nuestra comunión con el Espíritu Santo, ¿no? De dejarnos guiar. Y definitivamente el Espíritu Santo, ¿a dónde nos va a llevar? A la palabra, porque la palabra dice es la espada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice nos va a ayudar a recordar, ¿no? Todo lo, o a guiar, nos va a guiar a toda verdad y nos va a ayudar a recordar lo que ya conocemos de parte del Señor, que hemos descubierto en su palabra. Esa es la función del Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar a entender también entonces, mis hermanos, en cuanto a los dones, ¿sí? Y ahora sí, mira lo que dice el verso 4, entonces, dice, ahora bien, dice Pablo, ¿no? Después de haberlos instruido, de haberles hablado la importancia y quién los iba a ayudar a entender los dones del Espíritu Santo, dice, verso 4, dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones. ¿Cuántos dones hay?
No hay uno ni dos, sino diversidad de dones. Y la cosa se pone interesante, ¿no? Y tú dirás, ¿cuál es el mío, no? O sea, si hay diversidad, pero Señor, pero parece que te has olvidado de mí porque no veo ni uno, ¿no? Entonces, pero aquí dice que hay diversidad de dones y es interesante, dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones, pero la fuente de esta diversidad de dones es un mismo Espíritu. Verso 5. Hay diversidad de ministerios, es decir, hay diversas formas de servirle a Dios. Hay diversas funciones para servirle a Dios, pero el Señor que instituye estos ministerios es el mismo. Pero el Señor Jesucristo, la cabeza de cada uno de los miembros, es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, mejor dicho, el Creador, es el mismo. Es decir, hay diversidad de operaciones, significa hay diversidad de formas como Dios va a actuar, pero Dios sigue siendo el mismo. Un detalle interesante en estos 3 versículos, ¿has notado la Trinidad de Dios? Verso 4 dice que hay diversidad de dones, un mismo Espíritu Santo, ¿no? Verso 5, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor Jesucristo. 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Creador, el que hace todas las cosas, es el mismo. Y interesantemente hemos visto aquí, en casos importantes como estos, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es interesante verlo eso. De tal manera que el Espíritu Santo, dice, es el que va a dar esta diversidad de dones. Pero también nos dice que el Señor Jesucristo va a dar esta diversidad de ministerios. Pastor, ¿no son lo mismo? Vamos a ver que están muy relacionados, pero no necesariamente son lo mismo. No es lo mismo don, ministerio, ni operación. Cada uno de ellos va a haber una lista detallada de cada uno de los dones, cada uno de los ministerios y cada una de las operaciones en la palabra de Dios. Por ejemplo, los dones lo vamos a ver en Romanos 12. Está ahí, hay una lista. Así como cuando de pronto nos mandan a cocinar y hacemos la lista igualito. Cuando hablamos del ministerio también vamos a ver una lista en el libro, en Efesios capítulo 4, donde el Señor fue el que constituyó estos ministros para su iglesia. Y así como las operaciones, la palabra operación proviene de un vocablo griego llamado energema, que significa todo lo que es hecho, ¿ya? Todo lo que es hecho por Dios a través, lógicamente, de un creyente, ¿no? ¿Ya? Eso también vamos a ver una lista justamente en Corintios capítulo 12. Hay cosas que Dios hace en un momento determinado que de pronto no tiene explicación natural, pero es lo que Dios hace. A eso se le llama las operaciones de Dios. Dentro de ello probablemente vamos a ver los milagros o las sanidades, pero el milagro de sanidad no es un don, sino los dones lo vamos a encontrar en Romanos 12. Entonces vuelvo a recapitular. Los dones son dados por el Espíritu, eso es lo que podemos ver a la luz de la palabra. Los ministerios fueron instituidos por el mismo Señor Jesucristo en Efesios 4, y las formas como Dios opera, ¿ya? Lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12. Pero hoy nos vamos a dedicar a ver solamente los dones, ¿sí? Entonces te invito a que puedas ir allá en tu Biblia a Romanos capítulo 12, ¿sí? Romanos capítulo 12. Pero antes de eso, si podrías buscar 1 de Pedro capítulo 4, donde se nos va a decir para qué son dados estos dones, cuál es la finalidad de estos dones. Antes de ir a la lista, porque al que menos está ansioso por ir a la lista para ver cuál de ellos tengo, ¿no? Pero antes de ir a la lista que está en Romanos 12, vayamos a 1 de Pedro capítulo 4, versos 10 y 11, para ver por qué se nos es dado estos dones, cuál es la finalidad de estos dones. Estamos en Pedro, ¿sí? 1 de Pedro capítulo 4, verso 10 dice: cada uno, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, vemos que estos dones, punto número 1, es recibido, no obtenido. ¿Te has dado cuenta en ese detalle? El don de Dios
no es obtenido, ni alcanzado, ni logrado, sino el don de Dios es recibido. Y si es recibido es porque hay un dador. Y lo único que el creyente hace es recibir. Nada más. Dice, pero es recibido ¿para qué? Dice, ministrelo a otros. La palabra ministrelo significa ponerlo al servicio de otros. Punto número 2. El don se nos es entregado, pero ¿es para qué? Para ponerlo al servicio. ¿Personal? No. Al servicio de alguien más. Todo don es para poder edificar la vida de alguien más, no solo para sobreedificarnos nosotros. No es para ponerlo al servicio de nosotros. Los dones han sido hechos para ponerlo al servicio del prójimo, de otro miembro de la iglesia. ¿Qué más dice? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, todo don, debemos entender que se nos ha sido dada para administrarlo. Y la palabra administrarlo viene de mayordomo, de mayordomía. ¿Y qué era un mayordomo? Un mayordomo era el que estaba al cuidado de a quien se le había encargado algo, una función. El mayordomo nunca llegó a ser dueño, de tal manera que es necesario que entendamos que nosotros se nos ha dado dones para poder administrarlo, no porque seamos dueños del don. El dueño del don es el Santo Espíritu de Dios, quien te lo ha entregado, lo ha recibido para que lo pongas al servicio de alguien más y entender en todo momento que eres un administrador de ese don, pero no eres el dueño de ese don, ¿no? Entonces, y eso también nos va a hablar mucho porque vamos a saber qué hacemos con ese don. ¿Se acuerdan de las parábolas de los talentos? Cuando se les da talentos, viene el amo, ¿no? Si tú dices, si los regaló, ¿para qué ya va? No. Los está encargando, los está encomendando. Y lo mismo sucede con los dones. Se nos es entregado, no por mérito, sino como Él quiere, para ponerlo al servicio de otros, no a nuestro propio servicio. Y punto número 3, no es nuestro, sino es de Él en todo momento. Y el verso 11, mira lo que dice. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Para qué es el don? Para que Dios sea glorificado. No es en ninguna instancia para que el ser humano sea glorificado. No es para de pronto nosotros ganar un renombre o una fama. El don siempre fue para la gloria de Dios o para que Dios sea glorificado. Nunca fue para nuestra propia alabanza o para que digan, wow, mira qué tal don que tiene el hermano tal, ¿no? Si vieras cómo predica. Podrían decirlo, pero ten cuidado cómo tomas esos comentarios. Tómalo con pinza y glorifica al Señor, ¿no? Entendamos y tengamos claro eso, ¿no? Entonces estos dones son dones espirituales que Dios nos da para glorificarlo a Él. Amén. Y ahora sí vayamos a la lista, pues, Romanos 12. En Romanos 12 vamos a encontrar la lista clarita de estos dones, ¿ya? Romanos 12 dice, ¿lo encontraron? Verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, se parece a la palabra diversos, ¿no? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y ahí hay puntos interesantes, ¿ya? Y el de profecía use conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y básicamente en esta relación o en esta lista de diferentes dones del cual nos está hablando el libro de Romanos, encontramos 7 dones. Pero antes de ir a esos 7 dones, recuerda, 1, son diferentes dones. Segundo, que son entregados según la gracia. No es según el esfuerzo. No, yo me esforcé para que el Señor me dé tal don y me lo tiene que dar. No. Si dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia se nos es dada. Es decir, punto número 1, no merecíamos que se nos dé este don. Punto número 2, Él nos los da como Él quiere.
no conforme a un mérito alcanzado, ¿no? No, pero ¿acaso no me merezco más? Si el hermano tal, si supiera usted, pastor, su vida, díceselo al Señor, pero el Señor reparte como Él quiere. Amén. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Entonces, y vemos entonces 7 dones, ¿no? Lo podemos mencionar, ¿no? 7 dones. Por ejemplo, dice profecía, servicio, enseñanza, el que exhorta, el que reparte, el que preside y el que hace misericordia. 7 dones que vemos aquí. Y si de pronto podemos hacer una clasificación, podemos decir que 4 de esos dones tienen que ver con el hablar. ¿Cuáles, pastor? La profecía, la enseñanza, la exhortación y el que preside. Son dones que tienen que ver con el hablar. Y también vemos que hay otros 3 dones que tienen que ver con el servir. ¿Cuáles serían? El servicio, el que reparte y el que hace misericordia. Entonces vamos a ver ahí clasificarlo en 2. 4 que tienen que ver netamente con el hablar, con el exponer, y los otros que tienen que ver con básicamente con algo práctico, con el servicio. Entonces vamos a ver por el día de hoy estos 4 dones que tienen que ver con el hablar, con el abrir la boca, ¿no? Amén. Entonces veamos, dice, primer don dice, si el de profecía use conforme a la medida de fe. La palabra profecía en el sentido bíblico, ¿sí? Quizás se ha distorsionado mucho el significado básico de la palabra profecía. No necesariamente es predecir el futuro, ¿sí? Eso era parte de la profecía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento teníamos 2 tipos de profecías. La profecía proclamativa, que proclamaba una verdad de Dios en ese instante, y ciertamente teníamos la profecía predictiva, que hablaba de lo que Dios iba a hacer con su pueblo, básicamente. Y para eso Dios usó profetas como Isaías, Oseas, Jeremías y todos los Ías, ¿no? Entonces, a todos ellos él usaba con este tipo de profecía predictiva, pero en muchos casos también declarativa. Cuando de pronto venía Natán, vimos a Natán declarándole al rey David, como dicen en su cara, diciéndole que él era pecador. Esa era una profecía de parte del profeta Natán, ¿no? Entonces, pero en el sentido básico, la palabra profecía significa declarar o anunciar la palabra de Dios. Eso es la definición básica bíblica de la profecía. Declarar y anunciar la palabra de Dios. De tal manera que, mis hermanos, que el que tiene el don de profecía no hace otra cosa más que declarar o anunciar la voluntad divina del Señor, traer esa voluntad del Señor, declarar esa verdad de Dios, para que el que lo oye cumpla los propósitos de Dios en su vida. La profecía, entonces, no es otra cosa más que dar a conocer la verdad de Dios a fin de que vaya a influenciar esta verdad en el que lo oye y pueda dirigir o guiar su vida conforme a esa palabra que fue dada por Dios. Ahora, entonces decimos, entonces el profeta, ¿qué es lo que hace? Declarar o anunciar la verdad de Dios. Pero también tenemos que ver algo interesante, que la verdad de Dios ya ha sido revelada. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Es la que tú tienes en tu mano, la Biblia. Esa es la palabra profética más segura, dice el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta palabra de Dios, dice, es la palabra profética más segura que debe de alumbrar nuestro caminar. De tal manera que la función profética o el don de profecía hoy en día es declarar esta verdad ya escrita. Ya no es una profecía predictiva en el que dice el Señor que de pronto el día de mañana te aparecerá un carro fuera de tu casa. Probablemente aparezca, pero para cobrarte, ¿no? Pero no va a ser tuyo. Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de profecías que de pronto se dicen, dice el Señor, ¿no? Lo que sí podemos decir, escrito está en la palabra de Dios, dice que te arrepientas de tus pecados. Ah, nadie quiere escuchar ese tipo de profecía, pero es una profecía de parte del Señor. Entonces, el don de profecía, mis hermanos, es declarar la verdad ya escrita. La verdad ya fue escrita.
¿no? Entonces, esas profecías predictivas que antes se daban en el Antiguo Testamento cesó hasta que se cerró la Escritura, hasta que se cerró la Biblia. Apocalipsis capítulo veintitantos, ¡pum! Punto final, ya no hay más profecía. Entonces debemos entender y tener claro eso, ¿no? Ahora, que el Señor, haciendo uso de esta palabra, y siempre es bueno aclararlo esto, ¿no? Haciendo uso de la palabra de Dios escrita, de pronto tú estás compartiendo un mensaje a alguien y de pronto tú dices, ¿cómo es que el pastor o el hermano que me está compartiendo la palabra conoce mi vida? Porque siento clarito como si me estuviera chancando o estuviera hablando de mí, y de pronto tú percibes claritamente. Es la obra justamente del Espíritu Santo que está usando su palabra escrita y lo está haciendo a través de uno de sus siervos para justamente hacer llegar ese rema a tu vida, ¿no? Y esta palabra, que es la palabra escrita, se está volviendo, se está interiorizando en tu vida. Puede ocurrir eso, pero ¿sabes qué? Eso no lo controla el predicador, eso lo controla el Espíritu Santo. Entonces, deslindamos de aquellos profetas que dicen, vengan y les diré cuál es su futuro. Vengan y, oye, vayamos porque el profeta nos va a decir con quién me voy a casar. Estamos perdidos si pensamos que el profeta es un adivino. El profeta bíblico es aquel que declara y anuncia la palabra de Dios. Y en esa declaración y anuncio de la palabra de Dios, Dios me puede hablar a través de su Santo Espíritu directo al corazón y me siento identificado con la historia bíblica. Bueno, es el Señor que está justamente poniendo a flote ese don de profecía en este Señor, en su siervo o en su hijo, que de pronto está haciendo llegar, pero una palabra escrita. Amén. Entonces, ese es el don de profecía, básicamente, mis hermanos. Entonces, recuerda que la palabra de Dios ya nos revela toda su voluntad. Ya está escrito. No le podemos agregar ni quitar. Esa es la verdadera profecía y que no ha pasado de moda, ni va a pasar de moda. Entonces, si de pronto tú dices, oh, yo quería ser profeta, ponte a declarar y anunciar la palabra de Dios. Y el Señor te usa anunciando y declarando la palabra de Dios. Amén. En alguna medida todos somos de alguna manera mensajeros de la palabra de Dios. Porque todos tenemos esta palabra de reconciliación, dice Corintios, ¿no? Todos tenemos esta palabra y todos somos llamados a anunciar este mensaje. Entonces, de alguna manera, pero algunos tienen ese don especial, ¿no? Donde tú lo identificas y dices, justo, ¿no? Ni siquiera le dije que estaba pasando cierto problema y vino y me compartió la palabra, no te compartió su vida, sino te compartió la palabra y te dio en el clavo, ¿no? Entonces, justo, bueno, es el Señor usando justamente a esta persona para hacer llegar una palabra de profecía, ¿no? Pero una verdad bíblica. Amén. Pero también vemos en la lista, en cuanto a estos dones que tienen que ver con el hablar, vemos, dice, o el de enseñanza en la enseñanza. Ahí vemos otro don, ¿no? O el de enseñanza en la enseñanza, dice. ¿Qué es el de enseñanza? A diferencia de la palabra de profecía, que puede ser esporádicamente, no es algo sistemático, te vuelvo a decir, no es que ven y yo te voy a decir todas las cosas que el Señor te quiere decir, no, no es así. Es algo esporádico que el Espíritu Santo lo va a usar. Pero el don de enseñanza es algo más sistemático, algo que el Señor da a sus hijos de Dios, ¿no? En la iglesia, definitivamente, pero para llevar una verdad sistemática, en el sentido, una verdad eh, de instrucciones claras, de verdades bíblicas importantes, o teología también se le conoce, o doctrina bíblica. Y ellos tienen esa facilidad no solamente de entenderlo y comprender la escritura, sino de explicarlo, de llevárselo al oyente y hacérselo como el abecedario, ¿no? A, B, C, D, la Biblia dice esto, 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 y tú dices, yo lo leí y no lo vi así, dices, ¿no? O sea, lo leí y no lo comprendí así, pero Dios da a ciertas personas que está muy relacionado este don con el ministerio de maestro, que lo vamos a ver en el próximo sábado, pero de pronto uno dice, ¿cómo pudo de pronto tiene esa facilidad para explicar, ¿no? Para darnos instrucciones claras, ¿no? Por cierto, la palabra enseñar viene del vocablo griego didaskalos, que significa instruir. Es alguien más que darte una palabra, un consejo, te da toda una instrucción en cuanto a verdades bíblicas fundamentales, ¿no? Entonces, ese es el don de enseñanza, ¿no? No solamente anuncia o declara la verdad, sino afianza la verdad
en el creyente. Esto está muy relacionado con el discipulado, porque afianza verdades bíblicas importantes en el creyente y lo va a enseñar va a llegar, como se dice, al oyente, ¿no? Va a tener un orden, va a llegar al objetivo, ¿no? De fortalecer a este creyente, de equipar a este creyente en verdades fundamentales del cual nos habla la Biblia. Y ese es el don de enseñanza, ¿no? Definitivamente es muy importante el don de enseñanza, porque si recordamos un poco, la gran comisión, cuando Jesús encomendó a sus discípulos, dijo, por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos. No solamente dice ganar creyentes, no solo es ganar creyentes, sino id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿te das cuenta esa palabra? Instruyéndoles, tomando tiempo. Y la enseñanza no es de un solo día, sino por lo general era algo sostenido, ¿no? Es algo que es un estudio detallado de ciertas verdades bíblicas, doctrina bíblica se le conoce, de puntos que necesita conocer el creyente, ¿no? Y eso es llamar discipularlo al creyente, hacer que su fe madure y que el creyente esté bien parado en las verdades de la palabra de Dios, ¿no? Es interesante, pero cuando le dice enseñándoles en la gran comisión, no les dice enseñándoles lo que se les ocurra, dice enseñándoles lo que les he mandado. De tal manera que la enseñanza está muy ligada también, recontra ligada a la palabra de Dios. No es que el que tiene el don de enseñanza va a enseñar marketing, no, no. El que tiene el don de enseñanza justamente tiene ese don de comprender y de transmitir las verdades de Dios al público, a un público objetivo, ¿no? Puede ser congregacional o puede ser de manera también personal, ¿no? Y Dios lo va a usar. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de tener conversatorios con hermanos que hemos invitado y claramente en algunos de ellos podemos notar ese don, ¿no? De la enseñanza y uno dice, bueno, tiene ese don, ¿no? De la enseñanza y uno claramente reconoce esos dones, ¿no? Dices, definitivamente, yo lo leí, pero no lo entendí. Y a veces nosotros mismos podemos decir, no, pero yo leo la Biblia, sí lo entiendo, pero ahora explícalo. Ahora explícalo, ¿no? Y como que, si lo explico, de pronto, no sé, pues no le voy a poner 13 discípulos al Señor y de pronto Moisés subió a la barca y enredamos todo, ¿no? Entonces definitivamente decimos, no es don de enseñanza, ¿no? Interesantemente, el don de enseñanza, por algo es un don. Hemos entendido que es algo que recibimos. Es muy importante prepararnos, definitivamente es importante. El prepararse, el estudiar en un instituto bíblico ayuda, pero eso no reemplaza al Espíritu Santo. Puede tener doctorado en teología, pero si no tiene ese don, no tiene sentido. Pero si tiene el don y de pronto no tiene esa la oportunidad de prepararse en un seminario bíblico, pero si tiene el don, el Señor lo va a usar. Pero también no podemos llevar al extremo de decir, ya tengo el don, entonces no me preparo. No, está muy unido. O sea, es importante el prepararnos, el estudiar la palabra de Dios, lo que venimos haciendo de verso a verso, todo eso es importante. Pero jamás entender que mi conocimiento va a reemplazar, o mi experiencia va a reemplazar al Espíritu Santo al momento de enseñar. Alguien me decía, cuando le daba la oportunidad de compartir la palabra de Dios en los devocionales, me dijo, pastor, me siento nervioso. Me dice, no, me siento nervioso cuando comparto. Yo le digo, es normal, yo también. Cada vez que comparto estoy nervioso. No, me dice, estoy nervioso. Y una de las cosas que yo le he dicho al Señor, o le pido al Señor, es de que mantenga ese temor, ese nervio, porque solo así seguiré dependiendo de Él y no de mi experiencia, ni decir, ya yo lo enseño, no hay problema. Peor error del predicador, peor error del pastor que diga, yo ya me lo conozco, yo lo hago, ten cuidado. Que lo que enseñamos siempre sea con ese nervio, ¿no? Con ese nervio de decir, Señor, ayúdame. Seas tú hablando a través de mis labios. Entonces, el don de enseñanza va a reconocer que la fuente de su enseñanza no es su experiencia, no es su conocimiento del griego, no es su conocimiento del hebreo, sino es el Espíritu Santo. Por algo es un don. Entonces, mis hermanos, si por ahí te identificas con el don de enseñanza, comienza a prepararte, comienza a instruirte, pero sobre todo siempre mantén esa línea. Es el Señor el que me va a ayudar a explicar, a hacer llegar esto.
Eso lo podemos ver, por ejemplo, el don de la enseñanza. Hay personas que Dios va a usar dentro de la iglesia, por ejemplo, para enseñar a mujeres. Y llegan. Personas que Dios usa para enseñar en la escuela dominical. Y llegan a los niños. Es un don. Es un don que Dios le está dando a estas personas para poder llegar a los niños. Un don para poder enseñar a jóvenes. Y va a tener ese don de llegar a los jóvenes con enseñanzas, no adulterando el evangelio, sino transmitiendo estas mismas verdades, pero llegando al oyente, ¿no? Y eso es el Señor. Entonces, es muy importante este don. Definitivamente, mis hermanos, es muy importante. La preparación es importante en este don. Definitivamente es importante, pero no más importante que el don que se nos es entregado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, tercer don, ¿no? Vamos dos: profecía, enseñanza. Tercer don, el que exhorta en la exhortación. Si la profecía de pronto era declarar la verdad, la enseñanza era instruir en la verdad, ¿correcto? La exhortación es animar en la verdad. ¿Y por qué no solamente digo animar? Porque exhortación no solamente es animar, sino es animar en la verdad. Hay diferentes maneras de animar a una persona que está desanimada, valga la redundancia. Animarlo diciendo, oye, mira, te invito un pollito, ¿no? Y allá lo animaste, ¿no? O sea, no, no es así. Animarlo en la verdad es decirle, usar palabra de Dios y decirle, la palabra de Dios dice esto, 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 pero redarguir a esa persona caída, desanimada, rendida, animarlo, levantarlo. Justamente la palabra exhortación significa consuelo o ánimo. A nosotros nos suena como que exhortación, uy, ahora el pastor te va a exhortar, ¿no? Y se ha malentendido que la palabra exhortación es llamar la atención, aunque tiene que ver en el sentido cuando el creyente está andando por caminos equivocados. Definitivamente, como parte de la exhortación, como parte del ánimo, como parte de la corrección, viene eso de corregir, pero sobre todo es una corrección en el sentido de animar al creyente, no de hundirlo, ¿no? Ah, has pecado, ya fuiste, chao, ¿no? O sea, eso no anima a nadie, ¿no? O sea, entonces, la exhortación tiene mucho que ver con el animar, con el consolar, con el redarguir, con el levantar al caído, con devolver a las veredas al que se está desviando. Y eso también, quírame o no, es un don dado por Dios, que ciertos creyentes lo tienen bien afianzado y bien marcados. Definitivamente lo tienen porque tienen ese don para animar. Yo les puedo mencionar el nombre de una persona, David Troncoso. Algunos lo conocen, algunos están en el curso con David Troncoso, nuestro amigo David Troncoso. Ese varón habla y habla y habla y nadie lo calla, pero en el fondo te está animando, 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 y terminas la clase como que diciendo, total, era una clase o era una clase donde saliste animado, ¿no? Si de pronto llegaste todo bajoneado, todo eso, de pronto, pero hace uso de la palabra. En ambos, los tres casos vemos que la palabra tiene que ver, es animar en la palabra. Haciendo uso de la palabra, restituye al caído, levantas al desanimado, animas, ¿no? Entonces, ese es el don de exhortación. No es aquel que viene de pronto y dice, ahora más o menos te voy a exhortar. No, no, no tiene nada que ver. Tiene algo que ver quizás, pero justamente han hecho mal uso de eso, ¿no? Porque han encontrado, y Pablo los exhortó, y dicen, ah, ya ves, Pablo, entonces lo reprendió, ¿no? No está tan ligado a reprensión, sino a animar, a levantar al caído. ¿Y sabes qué? Definitivamente esto proviene del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque por definición básica el Espíritu Santo, el Señor Jesús cuando lo prometió dijo que Él es el consolador. Y el consolador es el que camina al lado de, para levantarte, para animarnos. Y el Espíritu Santo, ¿cómo lo va a hacer? Justamente a través de personas que tienen este don, para animarnos, para levantarnos. Justamente el don de exhortación tiene que ver con eso. El que trae, dice, el que trae a su lado para levantarlo. Básicamente eso significaba exhortar. No era el que te exhorta de lejos, sino el que te traía a su lado, te acercaba a él para animarlo, ¿no? Para decirlo, caminemos juntos. Claro ejemplo, para restaurar al caído. Y claro ejemplo tenemos en la Biblia, no sé si los que estuvieron en los estudios de Hechos, a Bernabé. Allá por Hechos 4, la Biblia nos menciona el nombre de un hombre llamado Bernabé, que por cierto su nombre original era
José. Pero dice, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Y en Bernabé vemos a un hombre que desde los inicios fue uno de las personas que cuando la iglesia estaba haciendo, de pronto estaba en problemas económicos, allá en Hechos capítulo 4, 5, la iglesia estaba pasando por una necesidad allá en Jerusalén. Bernabé dice, se desprendió de sus bienes y lo dio a los necesitados. Y a raíz de eso le pusieron un sobrenombre, Bernabé, hijo de consolación. Más adelante a este Bernabé vemos introduciendo a Pablo dentro de los discípulos, porque Pablo ya se había convertido, fue a Jerusalén y los discípulos le hicieron la ley del hielo, ¿no? Pablo, le dieron la espalda, porque era Pablo, pues no tenía una fama de Saulo. Entonces lo que hicieron los discípulos fue, la espalda, ¿no? La ley del hielo. Y Bernabé dijo, no, yo soy testigo que el Señor ya lo ha restaurado a este varón. E introdujo a Pablo dentro de los discípulos. Esa es la chamba de Bernabé. Más adelante vemos que dice que por la iglesia de Antioquía, todos los judíos, los creyentes judíos, los discípulos del Señor, pasaban de largo y no entraban a la iglesia de Antioquía, porque, Antioquía, la ciudad de Antioquía, ¿no? Porque eran gentiles, pecadores. Y Bernabé va allá y comienza la obra. Y llama a Pablo y está restaurando ahí a los gentiles. Más adelante vemos cuando de pronto Marcos dice, cuando van en el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, Marcos se desanima a mitad del camino, dice, no, esto no es para mí, yo pensé que iba a ir a acampar, y se regresa. Para el segundo viaje misionero, Pablo viene y dice, a ese no lo llevo, ¿no? ¿Por qué? Por flojo, miedoso, ¿no? Pablo no lo quiso llevar. Y Bernabé vemos abogando por Marcos. Y finalmente vemos que más adelante Marcos termina siendo restaurado y termina escribiendo uno de los evangelios. Y vemos la labor de Bernabé. Bien ganado tenía ese nombre de hijo de consolación, el que consuela, el que exhorta, el que anima. Es un trabajo muchas veces de campo, donde no necesariamente vas a estar predicando en un púlpito. Es un trabajo quizás de anonimato incluso, porque probablemente más es individual que público, pero es un don del Señor. El Señor usa siervos, varones y mujeres, para cumplir esta función de animar a otros, de exhortar a otros. Quizás sea tu don, considéralo, ¿no? Entonces, o quizás lo ignorabas, pero es un don del Señor. Y finalmente, mis hermanos, vemos, dice, el que preside con solicitud. Y la palabra preside, quizás para nosotros como que, bueno, ¿qué es preside? ¿No? ¿Presidente será? No, sí, de pronto, no es de presidente, ¿no? La palabra preside, una traducción más próxima a nuestro lenguaje actual, vendría a ser el que lidera. ¿Y es que es necesario que haya liderazgo dentro de la iglesia? Sí, es necesario que haya líderes dentro de la iglesia. Y no me refiero solamente de pronto al pastor, ¿no? Me refiero a personas, siervos que el Señor va a levantar como líderes. ¿Para qué? Para organizar ciertos eventos, para organizar ciertos ministerios, y el Señor va a usar, dice, y que lo hagan con solicitud. La palabra solicitud es responsabilidad. Que si el Señor te llama a liderar algún ministerio en la iglesia, a guiar algún evento en la iglesia, hazlo con solicitud, con responsabilidad. Y para que haya responsabilidad en nuestro liderazgo dentro de la iglesia, primero tenemos que entender que es su iglesia y no es mi iglesia. Es su ministerio y no es mi ministerio. Es su gente, la gente del Señor, sus siervos, sus hijos, a quienes voy a liderar, y no son mis súbditos. El liderazgo según el mundo es, todos me siguen. El liderazgo según el Señor es llevar a estas personas para que sigan a ese Señor a quien yo estoy siguiendo. La cosa cambia. Liderazgo en las cosas del Señor es que no he sido llamado a ser cabeza, sino a servir. No he sido llamado a que me sirvan, sino a poner mi vida en servicio de los demás. No es el que habla mejor, aunque tiene que ver con proactividad, aunque tiene que ver con inteligencia, aunque tenga que ver con organización, definitivamente tiene que ver, pero esto tiene que ser respaldada por una actitud también de servicio.
Liderazgo no es el que dice, ya tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y él no hace nada. Eso no es liderazgo. No es el liderazgo que el Señor nos enseñó ni vemos en la Biblia, ¿no? Entonces, el liderazgo es un don que el Señor también da, y muchas iglesias adolecen de este don, pero adolecen justamente porque no le dan el sentido original, ¿no? Dice líder, y se piensa que el líder es el que manda, ¿no? Cuando el líder es el que da el ejemplo. Básicamente es eso, mis hermanos. Y en la Biblia tenemos ejemplos de liderazgo. Mismo Pablo fue un líder. Santiago, ¿se acuerdan de Santiago? Santiago dice, ese hermano del Señor Jesucristo, medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, cuando hubo una discusión de pronto entre el ministerio de Pablo, que predicaba a los gentiles, y el ministerio de los judíos que estaban en Jerusalén, creyentes, en otros decían que tienen que circuncidarse, Pablo decía que ya no tienen que circuncidarse. ¿Sabes qué? Van, dice, a la iglesia de Jerusalén, y ahí la Biblia dice claramente quien estaba como pilar, como líder en la iglesia de Jerusalén era Santiago. Y Santiago toma una decisión sabia en medio de esta situación. Y dice Pablo que vaya a predicar a los gentiles, y los judíos a los judíos no pongan mayor carga, y pone orden ahí. Pero lo interesante de Santiago es que cuando él escribe su carta, la carta de Santiago, él no se presenta como el superapóstol o como el super líder. Él pone ahí tampoco como el medio hermano de Jesús, aunque podía decirlo que él lo era. Él escribe y dice, Santiago, siervo de Jesucristo. Esa es la verdadera perspectiva de un líder. El líder tiene que entender que va a guiar a los demás a servir al Señor, pero con su ejemplo. Va a ser proactivo, va a tomar esa iniciativa, como lo llama el mundo, ¿no? Necesita gente proactiva. No necesita que alguien más todavía le diga, hermano o hermana, mire que, imaginemos culto presencial, ¿no? Y las personas están llegando y no hay sillas. El que tiene este don no necesita todavía que se le diga, hermano, hermana, mira, falta sillas, sino que está ahí, toma esa iniciativa de ir y traer más sillas, ¿no? O sea, o está guiando a los jóvenes diciendo, chicos, vamos a traer, ¿qué tal si hacemos esto? Pero está ahí, está siendo proactivo, no está esperando que se le dé indicaciones. Y ciertamente hay personas que van a esperar que se le dé indicaciones y ciertamente no tienen el don, ¿no? Tienen otro tipo de don. Pero el de liderazgo, el que preside con solicitud, lo va a hacer con mucha responsabilidad, porque sabe que está trabajando para el Señor, ¿no? Y va a tener esa cualidad de poder hacerlo. Todos estos 4 dones, mis hermanos, que acabamos de verlo, cuatro dones, ¿sí? El de profecía, el de enseñanza, el de exhortación, el que preside. Cada uno de estos dones tienen que ser no para exaltar al hombre, no para decir yo soy más que uno, que el otro, que aquello, no para decir yo tengo un mejor don. Cada uno, que si tienes uno de estos dones, o quizás 2 de estos dones, o quizás los 4 dones lo tienes, tiene que ser, como decía Pedro, para exaltar a quién y glorificar al Señor. Cada uno de estos dones se nos es dada, lo recibimos, no lo alcanzamos. Cada uno de estos dones es para ponerlo al servicio de alguien más, no a nuestro propio servicio. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro. De lo contrario, vamos a hacer un mal uso del don. Entonces, mis hermanos, ¿qué tal si oramos para terminar en este punto, sí? La próxima semana vamos a continuar con los otros 3 dones más, y también quizás con los ministerios. Vamos a orar.